repetido, pero a partir de las fuentes. Los mismos diarios norteamericanos, o sea, estadounidenses, plantean que al menos del 80% para arriba de los abusos sexuales del clero hacia menores fueron abusos homosexuales, cosa que lamentablemente incluso se calla a veces en ambientes eclesiásticos, ¿no? Bueno, y es interesante cómo este Milo Yiannopoulos, este activista, Sí. bueno, ahora se ha convertido, pero cuando era activista homosexual, él dio una conferencia muy interesante aquí en Canadá y él dijo, él es muy provocador, él dijo lo siguiente, a ver, todos ustedes del lobby LGBT, que cuando saltó el tema de los abusos sexuales en la Iglesia Católica, todos ustedes se quedaron calladitos. Eso lo dijo aquí Claro. en Toronto. Y dijo, ¿y saben por qué se quedaron calladitos? Porque todo eso de introducir a un joven, a un niño, a un adolescente, en cuestiones sexuales por parte de un hombre mayor es parte de la cultura homosexual. Y por eso ustedes se quedaron callados. Bueno, él lo decía como homosexual y lo decía como una persona que había sido abusada sexualmente y de hecho él reconoce que fue introducido a los 12 años a la actividad sexual por parte de un hombre mayor, también por parte de un sacerdote y eso obviamente que lo afectó seriamente en su percepción de la sexualidad y la afectividad. Es un hecho que está también demostrado por la psicología, y eso también lo explico yo en el libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la incidencia de abusos sexuales de tipo homosexual dentro de la comunidad homosexual las estadísticas son espeluznantes, realmente, son tremendas. Hola, yo soy Antonio Cruz, bienvenidos a esto que yo llamo Caminando con el Mesías. Y el día de hoy les quiero hablar acerca de un video que está circulando en internet que trata de una canción hecha por el coro de San Francisco por el mes del orgullo gay. Veamos de qué trata este video. As we celebrate Pride and the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco, make them wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children, we'll make them tolerant and fair. Dios nos dijo lo que debíamos hacer, y si nosotros no le obedecemos, las consecuencias son terribles, y lo vemos en cada aspecto de nuestra vida. Dios puso ciertas reglas, las hemos desobedecido, y eso ha traído miseria, hambre y destrucción. Y cuando se han seguido, han traído prosperidad. Muchas veces hemos creído ser mejor que Dios, teniendo misericordia de aquellos que Dios no nos pidió misericordia. Es decir, Dios nos pide que los violadores deben morir. Y se exige la pena de muerte para el violador. Eso es lo que Dios dice y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros no matamos a esos violadores van a la cárcel y en la cárcel nosotros tenemos que pagar por la comida de ellos. Debemos pagar a los guardias para que los cuiden y debemos construir cárceles para ellos y ocupar esos terrenos en ellos. Y después ellos salen libres y vuelven y matan y vuelven y violan y hacen muchos desastres. ¿Y qué hacen? Vuelven y los meten presos para que nosotros les demos comida. No tiene sentido, es una estupidez, es una gran estupidez. Y existen muchas otras estupideces. Y en el día de hoy les quiero mostrar una de las estupideces más comunes. Porque está bien, muchos cristianos piden la pena de muerte para los violadores y los felicito por eso. Es así, no importa si eres católico, los sacerdotes piden la muerte para los violadores. Si eres evangélico, verás que también los países protestantes durante muchísimos años tuvieron la pena de muerte para los violadores. La pena de muerte es algo común, pero se nos ha metido en la cabeza de que no la podemos hacer. Existe también la pena de muerte para el hombre que se ha encontrado teniendo relaciones con otro hombre. No al homosexual, porque el homosexual es una persona que tiene deseo hacia otro hombre,
Nosotros no podemos saber quién desea a quién, por tanto no podemos castigar nada de eso, ni nos incumbe, porque no es nuestro asunto. Se convierte en nuestro asunto cuando llega a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque al llegar a nuestros ojos somos cómplices de ese delito y por tanto debemos denunciar el delito, y al denunciar el delito se debe aplicar la pena. Está bien, está prohibida la pena de muerte en nuestros países, pero ¿quiénes las prohibieron? Gente estúpida. La pena de muerte debería seguir existiendo, y también para las personas que sean encontradas, o sea, es decir, para los hombres que sean encontrados teniendo relaciones con otros hombres. Y como hemos dejado de hacer eso, este tipo de personas ha empezado a tener gran influencia en nuestra cultura. Es imposible ahora ver una película sin que exista este personaje. Y no importa que este personaje esté en la Biblia, también los vemos. El problema es que no se refleja la esencia de estos personajes. Estos personajes son seres que tienen problemas psicológicos. Y durante muchísimos años fue evidente en la medicina que esto fue así, que estas personas tenían problemas psicológicos. Solamente que estas personas han estado luchando para que se normalice y para que todos aceptemos y tengamos como algo normal que un hombre tenga relaciones con otro hombre. Pero la Biblia dice que si esto llegara a ocurrir ante nuestros ojos, si nosotros llegamos a verlo, esas personas deberían de morir. Y veamos esta abominación que trajo el no aplicar la pena de muerte. O sea, cuando éramos países completamente cristianos y no había separación entre iglesia y Estado, y donde las leyes eran basadas en la Biblia, pues cuando dejamos de hacer esto por creernos más compasivos que Dios, ahora tenemos como resultado esta canción. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you'd have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protests. Oh, and you'll be disgusted So gross. when they start finding things online that you've kept far from their sight, like information. Ahora, el primer argumento antes de ni siquiera empezar la canción es la igualdad de derechos. Bueno, religiosamente o hablando desde el punto de vista de la ley de Dios, tenemos igualdad de derechos. Nosotros, los heterosexuales, los que no tenemos deseos hacia otros hombres, tenemos prohibido tener relaciones con una mujer casada. Y dicen, no, que eso es algo natural, que ellos nacen así. Bueno, nosotros nacemos deseando a todas las mujeres sobre el planeta. Pero la ley de Dios dice que si yo tengo relaciones con una mujer casada, yo debo morir. ¿Por qué? Porque estas son reglas sociales, son reglas que mantienen la estabilidad de una sociedad. Cuando quitas estas reglas, no se respeta a la mujer del prójimo. ¿Y cuál es el problema de no respetar a la mujer del prójimo? Mire, se lo pongo así. Existe alguien muy famoso que se conoce como Ben Shapiro. Ben Shapiro en una entrevista dice, a mí no me preocupa el SIDA, y ni me preocupa que haya tanta educación sexual en las escuelas, porque eso no tiene sentido para mí. ¿Por qué no tiene sentido para mí?, dijo Ben Shapiro. Dijo, porque cuando yo me casé con mi esposa, yo era virgen, y mi esposa también era virgen. Nosotros no nos hubiésemos podido contagiar de SIDA, porque no estuvimos con otras personas. Entonces, cuando te casas con una persona y eras virgen y la otra persona era virgen, pues tienes esa protección de cualquier enfermedad. Anything. And again, a PC comes in. I mean, when they were doing sex ed, when I was in junior high, they were making a big deal out of the idea that everybody is equally likely to get AIDS, for example. Not true. I mean, it's just not true. But AIDS is a behaviorally driven disease. Right? I will never get AIDS, right? Barring a blood transfusion that has AIDS. I don't do intravenous drugs, and I don't have promiscuous sex. And I was a virgin when I married my wife, and she was a virgin when she married me. So we're safe. Yeah. Right? We're good. We're about as safe as you can get on this. ¿Ves? Entonces es un asunto de salud pública el que tú solamente estés con una persona, porque si empiezas a estar con otras personas puedes traer enfermedades a tu familia. También está el otro problema,
que existe lo que se conoce como la propiedad privada. Y entonces lo que te pertenece a ti cuando tú mueras va a pertenecer a tus hijos. Y si resulta que los hijos que tuviste con tu esposa no son tuyos porque tu esposa estuvo con otros hombres, entonces tu propiedad privada irá a los hijos de otros. ¿Sí me entienden? Es un caso de injusticia. Tus abuelos, tus tatarabuelos y todas las personas que están detrás de ti trabajaron para que tuvieras lo que tienes, incluido la educación, y no va a ser pasada a tus hijos, sino a los hijos de otros. Entonces es un asunto, primero espiritual, segundo de salud y tercero de economía. De hecho, es muy común ver demandas por paternidad donde se hacen pruebas de sangre. ¿Por qué? Porque, le exigen una manutención. El hombre tiene que pagar una manutención por los hijos en muchos países y resulta que muchas veces ni siquiera son hijos de ellos. No es el papá. ¿Qué? No, por favor, no. Por favor, que ingresen los paramédicos. No, por favor, no. Misaela. Misaela, por favor, no. Desconsolado llora, golpea la silla y casi sin aire reclama a su esposa la cruel mentira. Por favor, no. Yasmín, no, por favor, señor. ¡Qué mala eres, Yasmín! La dura revelación ocurrió en el programa de Andrea Llosa. Alan Castillo, nuestro querido robotín, descubrió que no es el padre de 2 de las 3 criaturas que consideraba sus hijos. Entonces es un asunto económico, es un asunto súper importante. Por eso es que cuando se encontraban a personas que cometían adulterio, Dios dice, mátenlos, hay que eliminar esa maldad, pero no por odio hacia esas personas, sino porque esto es justicia. Lo mismo ocurre con los homosexuales. Pero dejémoslo, eso lo dejamos para más adelante. Sigamos viendo el video. At first, I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you'd have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protests. Oh, and you'll be disgusted. So gross. When they start finding things online that you've kept far from their sight, like information. Bien, aquí dice que nosotros los cristianos tenemos miedo a que ellos corrompan a nuestros hijos. Y es así porque, ¿por qué? Porque cuando se expone a un niño a ciertas experiencias, cuando aún no está preparado para recibirlas, este niño no va a poder procesarlas. Por ejemplo, cuando tú le enseñas a pelear a un niño, el niño no sabe el daño que puede causar en otro niño. ¿Sí me entienden? Ellos no entienden lo frágil que es nuestra salud, lo frágil que son los huesos y lo frágil que es la piel. Entonces tú le enseñas a un niño a tomar un palo y golpear a otro, ese niño puede matar o hacer un daño en un ojo, en una parte del cuerpo a otro niño que no se puede reponer. Entonces la violencia se les puede enseñar a cierta edad en que ellos ya entienden que esa violencia puede causar daño. Es decir, tú le puedes enseñar a los niños la violencia o el manejo de armas en la medida en que estos niños ya sean conscientes del daño que pueden hacer. ¿Ven? Entonces lo mismo pasa con la sexualidad. Tú puedes enseñar a un niño sobre la sexualidad en la medida en que él entienda el mundo. ¿Ves? O sea, hasta que un niño no entienda cómo funciona la sociedad, cómo funcionan las familias, cómo funcionan muchísimos asuntos legales y muchísimos asuntos de salud, tú no puedes exponer al niño a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque un niño tiene que entender cuál es la base de la sociedad. La base de la sociedad es esta, la familia. ¿Por qué? Un hombre y una mujer tienen niños, esos niños crecen y cuando estos envejecen, ellos mantienen a estos que envejecieron. ¿Ven? Ellos generan riqueza para que estas personas que ahora tienen discapacidades puedan sobrevivir. ¿Qué pasa si es al revés? Si estas personas mayores
son cada vez más y los niños cada vez menos. Pues tenemos una sociedad envejecida que ya no es capaz de mantenerse a sí misma y las personas se tienen que jubilar cada vez más tarde. ¿Por qué? Porque no hay quien esté trabajando para facilitarle la vida a las personas que ya tienen problemas para trabajar. Eso es básico y muchos niños no entienden eso. Es más, muchos adultos no entienden eso. Hay que entender cosas acerca de la salud. Por ejemplo, se tiene que entender que a través de la piel y de ciertos órganos se pueden transmitir enfermedades. Y que pequeñas fisuras en la piel hacen que lo que antes no nos hacía daño, ahora nos haga daño. Entonces, bueno, aquí hay más información. Aquí hay mucha más información y la voy a dar de una vez. Porque más adelante dicen que ellos, los homosexuales, no quieren que nosotros le demos información a los niños. Bueno, los niños tienen que entender que cuando hay fisuras en el pene y tú estás metiendo el pene dentro del ano de otro hombre, a través de esas fisuras se pueden contagiar enfermedades, como por ejemplo el SIDA. De hecho, el 80% de las personas que tienen SIDA son homosexuales. Son hombres homosexuales. ¿Por qué? Porque el ano no está hecho para que el hombre introduzca ahí el pene. El pene va a tener microfisuras y a través de esas fisuras se filtran los virus, especialmente el SIDA. Entonces, pasa eso y pasa lo que dije al principio del video. Si no hay un equilibrio entre la familia, si no hay leyes que protejan la estructura de la familia, la sociedad se va a pique. No solamente espiritualmente, se va a pique en cuanto a salud y se va a pique en cuanto a economía, por lo que les dije de la propiedad privada, y se va a pique por la estabilidad mental de las personas. ¿Por qué la estabilidad mental de las personas? Bueno, la estabilidad mental de las personas está muy relacionada con su sexualidad. Todos ustedes, los que ya son adultos, saben cuánto influye en ustedes la pareja o esa persona a la que aman. Y si resulta que esa persona a la que aman no tiene problemas en estar con un hombre y con una mujer, imagínense el gran problema. O sea, tienes que compartir a tu pareja con otro hombre o con otra mujer. Entonces, esto trae inestabilidad emocional. Además de que, por ejemplo, tú puedes desconfiar de otros hombres, pero ahora imagínate estar con una persona en la que tienes que desconfiar de los hombres y de las mujeres. O que tienes que desconfiar de las mujeres y también de los hombres, si eres mujer en este caso. Entonces, todo esto trae inestabilidad emocional y altera la salud emocional. Por eso muchas de estas personas terminan matándose entre ellos. Las personas que más matan homosexuales son otros homosexuales. Eso es también información que deberían darle a los niños. Miren, niños, si ustedes ven a una persona homosexual, tengan en cuenta que esa persona homosexual es muy probable que termine matando a la pareja. Es muy probable, es más probable que un homosexual mate a su pareja a que un heterosexual mate a su pareja. Es más probable que un homosexual se suicide a que se suicide un heterosexual. Es más probable que un homosexual se vuelva adicto a las drogas a que un heterosexual se vuelva adicto a las drogas. Esa es información que tienen que manejar los niños. Esa es la información que se le tiene que dar a los niños antes de explicarle que es un homosexual. Antes de invitar a un homosexual a las clases, hablarle sobre eso. Antes de meter homosexuales en las películas, los niños tienen que entender quiénes son y cuál es el tipo de vida que ellos tienen. Cuáles son las aberraciones que ocurren en ellos. ¿Quieren más información? Pues investiguen. La homosexualidad es una aberración muy grande que trae muchísimos problemas. Pero para tú entender esos problemas, primero tienes que entender el mundo. Si tú no entiendes nada de economía, no entiendes nada de salud, no entiendes nada de psicología, no vas a entender el problema. Dios es más sabio que nosotros. Y si Dios dijo, aplíquese la pena de muerte, se le debe aplicar la pena de muerte. Ahora con esta información, sigan viendo el video y verán que todo lo que dicen es estupidez. Estupidez y estupidez. Guess what? You'll still be alright. We'll convert your children, yes we will. Reaching one and all, there's really no escaping it. Cause even grandma likes RuPaul. And the world's getting kinder. Gen Z's gayer than Grindr. Learn to love, learn to vogue, face your fate. We'll convert your children. Someone's gotta teach them not to hate. We're coming for them. We're coming for your
Ok, en la canción dice que no hay nada malo de nuestro lado. Y esta intervención más corta, sí. Mire, estuve escuchando a un sacerdote ayer hablando acerca de este video. Y el sacerdote dice, es que los homosexuales han entrado a la iglesia a hacer muchísimo daño. Si ustedes se dan cuenta, los escándalos de pedofilia entre los sacerdotes no fue pedofilia heterosexual. Más del 80, más del 90% de los casos no fue pedofilia heterosexual. Es decir, no fue un sacerdote violando a una niña. La gran mayoría fueron sacerdotes homosexuales violando a niños varones. Y esto hay que ser claro en esto y lo vamos a decir al principio para que nadie diga que nosotros estamos aquí para defender la Inquisición o defender pedófilos, como decían algunos de los comentarios en YouTube. En Canadá, a partir de los años 60, hubieron dos problemas que afectaron a la Iglesia Católica tremendamente. Y no solamente a la Iglesia Católica, afectaron a los luteranos, a los anglicanos, afectaron a los presbiterianos, mucho más todavía que la Iglesia Católica. Voy a explicar de qué se refiere. En primer lugar, entró el progresismo de lleno aquí. Y cuando digo progresismo, me refiero a toda una nueva teoría moral que era totalmente permisiva y que bajo el paraguas del amor justificaba absolutamente todo. El tipo de progresismo moral que luego decantó por medio del posmodernismo, lo que hoy conocemos como la ideología de género, la teoría queer. Esto es algo nuevo en la Argentina, tal vez. Pero en Canadá, de donde surgen muchas de estas teorías en los Estados Unidos, esto es algo que estaba en boga del posmodernismo en los años 60 y años 70. Y esto penetró en el ámbito teológico y especialmente en el ámbito moral. En el ámbito moral fue principalmente por un teólogo alemán llamado Bernhard Häring, que lamentablemente enseñaba en Roma, y ahí era donde iban a formarse muchísimos sacerdotes de los Estados Unidos, de Canadá, y los que venían de Roma generalmente terminaban en los seminarios. ¿Qué problemas tuvo esto en la moral, por así decir, cristiana en general, pero en la Iglesia Católica en particular? Que por un lado había una corriente progresista muy fuerte dentro de los seminarios en estos países, y por otro lado se comenzó a legitimizar culturalmente la homosexualidad dentro de los seminarios. ¿En qué sentido? En que a partir de los años 60 le dieron el visto bueno para que homosexuales entren en la iglesia. Esto es un hecho que está constatado. ¿Qué consecuencias tuvo esto en la vida social de la iglesia? En este caso nos mencionamos en la Iglesia Católica, pero aplicó a absolutamente todas las denominaciones, lamentablemente. Es que muchísimas personas con serios problemas psicológicos, serios problemas afectivos, serios problemas en el vínculo, en sus relaciones, de repente estaban a cargo de escuelas, estaban a cargo de niños, estaban a cargo de parroquias, y es ahí donde vimos, obviamente que esto está también agrandado por los medios, pero ciertamente que hubo un serio problema dentro de la iglesia de la admisión de homosexuales que repercutió en el abuso de menores. Esto es un hecho. Y es un hecho que está demostrado incluso en las investigaciones que se hicieron de abusos sexuales en los Estados Unidos y Canadá. Los abusos sexuales fueron de índole homosexual. Sí. Y al menos en su gran mayoría, ¿no? Esto lo hemos dicho siempre en nuestro canal, lo hemos repetido, pero a partir de las fuentes. Los mismos diarios norteamericanos, o sea, estadounidenses, plantean que al menos del 80% para arriba de los abusos sexuales del clero hacia menores fueron abusos homosexuales, cosa que lamentablemente incluso se calla a veces en ambientes eclesiásticos, ¿no? Bueno, y es interesante cómo Milo Yiannopoulos, este activista, bueno, ahora se ha convertido, pero cuando era activista homosexual, él dio una conferencia muy interesante aquí en Canadá, y él dijo, él es muy provocador, él dijo lo siguiente: a ver, todos ustedes del lobby LGBT, que cuando saltó el tema de los abusos sexuales en la Iglesia Católica, todos ustedes se quedaron calladitos. Eso lo dijo aquí en Toronto. Y dijo, ¿y saben por qué se quedaron calladitos? Porque todo eso de introducir a un joven, a un niño, a un adolescente en cuestiones sexuales por parte de un hombre mayor es parte de la cultura homosexual. Y por eso ustedes se quedaron callados. Bueno, él lo decía como homosexual y lo decía como una persona que había sido abusada sexualmente, y de hecho él reconoce que fue introducido a los 12 años a la actividad sexual por parte de un hombre mayor, también por parte de un sacerdote, y eso obviamente que lo afectó seriamente en su percepción de la sexualidad y la afectividad. Es un hecho que está también demostrado por la psicología, y eso también lo explico yo en el libro Atrapado en el cuerpo equivocado. La incidencia de abusos sexuales
de tipo homosexual dentro de la comunidad homosexual son, las estadísticas son espeluznantes, realmente, son tremendas. Then we'll turn to you, giving all the fear inside is freeing like you never knew. Go and see San Francisco. Go and turn up that disco. You'll forget you were ever upset. We'll convert your children and make an ally of you yet. We'll make an ally of you yet. Ellos también dicen que al convertir a nuestros hijos, terminaremos también nosotros estando del lado de ellos, o sea, apoyándolos. Y esto es verdad. Esto es verdad, ¿por qué? Porque nosotros vamos hacia donde va la manada. Y muchas veces por tener aceptación social, vamos a aceptar cosas malas. Entonces, por ejemplo, si tus hijos deciden apoyar la homosexualidad, pues por supuesto que también van a apoyar el adulterio. Entonces cuando tú le seas infiel a tu esposa, tú le vas a decir, pero es que eso de ser fiel es algo de religión. Yo no tengo por qué serle fiel a mi esposa. O sea, si empezamos a aceptar la religión, entonces esto tampoco podemos aceptar a los homosexuales. Si estás aceptando a los homosexuales, obviamente estás en contra de la religión. ¿Ven? Entonces, mientras más tolerantes nos hacemos, más basura, más mierda hay a nuestro alrededor y más la toleramos. ¿Por qué? Porque queremos que los demás también toleren nuestra mierda. Entonces tú toleras la mierda de ellos y ellos empezarán a tolerar tu mierda y te vas a sentir más y más cómodo. Y cuando todos estén tapados de mierda, ya no habrá manera de escapar de ahí. Y así es como están muchos. Muchos están tapados de mierda, y cuando se les mire, cuando se les habla con ellos, lo único que puedes ver es mierda, porque están tan metidos en la mierda que ya no ni siquiera entienden qué es mierda. Para ellos es algo natural. Los que estamos fuera de esa mierda entendemos que eso es algo que hay que desechar, que hay que paliar fuera. Ellos están revolcándose entre la mierda y diciendo, vengan a la mierda, y son unos intolerantes todos aquellos que no aceptan esta mierda de sociedad, esta mierda de música, esta mierda de películas que se están provocando gracias a la aceptación de que un hombre le meta el pene por el culo a otro hombre y le llame a eso amor, que un hombre ande con un hombre, con una mujer, con un animal y que a nadie le parezca eso raro. Eso es una mierda. Y eso es una mierda que para muchos es normal, que para muchos es amor. Esa mierda no se debe tolerar. De esto hay mucho. La otra postura, irracionalismo. No, mira, la fe no tiene nada que ver con lo racional, no tiene nada que ver con lo verdadero. La fe es sencillamente útil. A quien le vale, pues que la use, como otros usan otras cosas. Esta postura parece muy tolerante, palabra terrible, pero bueno, parece, no es que no haya que ser tolerante, hay que ser más que tolerante, hay que amar la verdad, no tolerarla, hay que amar la verdad, y hay que luchar contra lo falso y ayudar al que yerra a que salga de su oscura cueva de la falsedad. Y este es el mejor servicio que podemos hacer a los demás, ¿no? Si alguien, por cierto, para hacer una pequeña cuña de este aspecto, si alguien veo que va a beber cicuta en vez de un zumo de naranja, pues yo no seré tolerante con el error. Yo le quiero tanto a esta persona que trataré que no beba cicuta, primero por las buenas, y si es necesario, pegaré un manotazo a la cicuta para que este hombre salve su vida. Porque la tolerancia se refiere siempre a las personas, no a los errores. Con los errores nunca hay que ser tolerante, hay que ser intolerante con la falsedad, hay que ser tolerante con el que yerra, que es distinto, ¿no? Bien. Si te gustó el video, compártelo. Sobre todo dale me gusta para que gane más visualización. Suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subo nuevos videos. No olvides revisar la lista de reproducción de mi canal de YouTube. Allí encontrarás listas de videos de temas muy interesantes. Y te dejo con la bendición arónica que dice:
Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.